Hola y bienvenidos a Cómo Molan los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer el vídeo de la segunda parte de los mejores cómics de terror que para mi gusto hay. Como dije en el otro vídeo, esto no significa que sean los mejores cómics, son los que yo me he leído y para mi gusto son los que más me gustan. Pero vosotros en los comentarios podéis dejar, oye, pues mira, este cómic no lo has nombrado, yo me lo he leído, está súper guay, o este cómic yo no lo hubiera puesto porque hubiera puesto este otro, etcétera, etcétera. Y así los comentarios sirven para poner vuestras ideas, abrir debate, hablar entre todos y aprender poco a poco más sobre cómics y conocer más cómics. Bueno, pues entramos ya en el número 15. Vamos a ir del 15 al 1. El número 15 es The Walking Dead, de Robert Kirkman. Esto quiero aclarar aquí una cosa. La serie de televisión tan famosa de The Walking Dead y todos los spin-offs posteriores que ha habido vienen de la colección The Walking Dead Comic, que está editando Planeta en unos maravillosos integrales ahora. La serie de televisión no es la original. Lo original son los cómics, ¿vale? Entonces, The Walking Dead de Robert Kirkman es el mejor cómic de zombies que para mi gusto se ha escrito. Os lo recomiendo porque está súper chulo. En el número 14, 30 días de oscuridad, de Steve Niels. De aquí hubo una película que se llamó de la misma manera. Hubo una segunda parte, pero es que esa ya ni la nombro porque es infumable. Pero la primera parte, la primera película no estuvo mal y está basada en este cómic, en 30 días de oscuridad de Steve Niels. Aquí un grupo errante de vampiros, el líder de ese grupo descubre una ciudad muy cerca al círculo polar que durante 30 días hay única y exclusivamente noche y decide irse allí a pegarse un festín con la gente que hay. Y hay un grupo de habitantes de esa ciudad que intenta sobrevivir a este ataque de esta horda de vampiros, ¿vale? Entonces, 30 días de oscuridad de Steve Niels, maravilloso cómic. En el número 13, Lock and Key, de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, y Gabriel Rodríguez. Este cómic se hizo durante el año 2008 y 2013. Hay una serie que se hizo en Netflix, yo no la he visto, pero el cómic es maravilloso. Está editado por Planeta también en 3 integrales. Y la historia va de una familia que va a una casa y en esa casa hay una serie de puertas que están cerradas bajo llaves y a través de esas puertas se pueden entrar en diferentes realidades o incluso salir cosas de esas puertas y todas las historias que pasan ahí por esas puertas. Lock and Key de Joe Hill y sobre todo de Gabriel Rodríguez. Maravilloso cómic que yo recomiendo sí o sí. En el número 12, Creepy y Eri, una famosísima revista que durante los años 80 hubo y que lo que hacía era editar historias cortas de terror y de aquí salieron un montón de guionistas y un montón de dibujantes que luego se hicieron mogollón de famosos. Estas revistas fueron muy famosas durante esa época, durante la época de los años 80. De hecho, vamos a nombrar justo en el siguiente número otra. Pero de aquí salieron, de esta moda, de estas revistas de terror, salieron muchísimas. Aquí en España una de las más famosas que hubo fue una que se llamaba Vampus, ¿vale? Y vamos al número 11, que en el número 11 está Historias de la Cripta, Tales from the Crypt, que también son historias cortas. Hubo una serie maravillosa de televisión, que creo que fueron 7 temporadas, donde cada capítulo también era una diferente historia corta. Y, como digo, durante los años 70 estas revistas se hicieron muy famosas. Todo esto surgió de la serie que había en los años 50 que se llamaba La Dimensión Desconocida. Creo que fueron 3 temporadas de La Dimensión Desconocida y a raíz de eso surgieron todas estas revistas en los años 70-80 y posteriormente ya duraron un montón de años y posteriormente ya las series de televisión, por ejemplo la de los 90 de Historias de la Cripta. En el número 10, El Bloque, de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Este cómic es maravilloso, yo lo tengo, lo editó Astiberri en un integral, lo reseñaremos en su momento, pero para mi gusto es una maravillosa historia, un maravilloso cómic acerca de un bloque, un edificio donde
hay un vecino que muere y a través de esa muerte se abre una puerta hacia lo que es el infierno. Y los vecinos, para salir para escapar de ese edificio, tienen que entrar en esa puerta y recorrer lo que son los círculos del infierno. Aquí Jeff Lemire hace un guión increíble, pero Andrea Sorrentino hace un dibujo que es una auténtica barbaridad. Yo os lo recomiendo, lo reseñaremos en su momento, pero es maravilla pura. En el número 9, Moonshine, de Brian Azzarello y Eduardo Risso. Este cómic es una auténtica pasada también. Yo lo tengo en un integral que hizo Planeta, 800 y pico páginas, porque son 20 y tantos números lo que tiene esta historia. Este cómic va de los años 20, de la época de la ley seca. Un gángster es enviado por su banda de gángster a un pueblo de la Luisiana donde se destila un increíble alcohol, y resulta que esa destilería, ese alcohol lo está haciendo una familia de hombres lobo. Y a partir de aquí empieza a suceder una serie de historias con este personaje. Enlaza también con lo que son los mitos del vudú, de la zona de la Luisiana, de la zona de Nueva Orleans y todo esto. Y la historia es una pasada. No es uno de los mejores cómics de Brian Azzarello y de Eduardo Risso, para mi gusto mejor 300 balas o cualquiera de estos, pero es un cómic buenísimo que yo os lo recomiendo y que ya reseñaremos en su momento. En el número 8, La cosa del pantano, de Alan Moore. Increíble. Ahora lo está haciendo Planeta en 3 tomos integrales. Es un cómic, es una obra maestra, es un cómic buenísimo, yo os lo recomiendo. Ojo que para leeros el Swamp Thing, La cosa del pantano de Alan Moore, tienes que haber leído ya antes cómic, porque no es un cómic fácil, es un cómic que divaga muchísimo, es un cómic que para mí Alan Moore cuando lo escribió había veces que estaba fumado, pero revolucionó el medio, revolucionó, y esto va más allá de lo que son los cómics. Maravilla pura, obra maestra del cómic, que sí o sí tienes que leértelo. En el número 7, American Vampire, de Scott Snyder. Aquí lo que tenemos es un vampiro que va recorriendo las diferentes épocas de la historia de Estados Unidos, desde lo que es el antiguo oeste a lo que es la actualidad. Y aquí principalmente lo que hacen es una visión de esas épocas a través de este personaje que es un vampiro. El cómic está bastante chulo, lo editó también Planeta a través de una serie de tomos integrales, y bueno, yo os lo recomiendo porque está muy bien. En el número 6, The Nice House on the Lake, de James Tynion V y sobre todo Álvaro Martínez Bueno, maravilloso dibujante español. Este cómic ganó un montón de premios Eisner, al mejor guión, al mejor cómic, al mejor dibujante, que se lo dieron a Álvaro Martínez Bueno. Es una pasada de cómic. Yo lo tengo en una edición que hizo ECC, ahora lo acaba de editar Panini, lo reseñaremos en su momento, pero la historia va de un grupo de personas que se reúnen en una casa con un nexo común de un personaje que luego se descubre que no es humano, y a partir de ahí, fuera de esa casa, lo que sucede es el fin del mundo. Y a partir de ahí todas las cosas que pasan. Es una pasada de cómic. Ahora se está haciendo la segunda parte de Nice House by the Sea. Y es increíble, es una historia súper original que la reseñaremos en su momento. Y entramos en los 5 primeros cómics del ranking. En el número 5, La tumba de Drácula, de Marv Wolfman y Jim Collan. Increíble cómic, clasicazo donde los haya dentro de Marvel. Para mi gusto es uno de los mejores cómics de terror que ha habido en Marvel, si no el mejor. Yo os lo recomiendo, lo tengo en 10 tomos, lo reseñaremos en su momento y es maravilloso. Un dibujo increíble y un guión que ya no puede ser mejor. La tumba de Drácula, de Wolfman y Collan. En el número 4, Hellblazer, de Jamie Delano. Increíble esta serie. Actualmente Panini la está haciendo en una biblioteca, la biblioteca Hellblazer, en tomos de tapa blanda, que por 14 o 15 euros te puedes hacer toda la colección completa. Cada mes sale uno. Ojo, porque van a ser, creo que son unos 70 tomos, porque Hellblazer es taco la serie. Pero es una serie buenísima. La historia de John Constantine, el brujo irlandés, borracho, fumador, que finalmente ya tiene un cáncer
terminal que se tiene que enfrentar contra hordas de demonios del infierno. Impresionante esta serie. En el número 3, Sandman, de Neil Gaiman. Para mi gusto, el mejor cómic que se ha hecho en el sello Vértigo de DC. Es un cómic increíble. Aquí estamos hablando del personaje principal de Sueño, que es dijéramos el espíritu del sueño, el espíritu de lo onírico, y aquí pues trata pues todas las aventuras que tiene Sandman dentro de ese mundo onírico, donde trata con Lucifer, donde trata con sus hermanos, por ejemplo con Codicia, con Lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Esta serie es increíble, es una pasada, es una obra maestra Sandman, y que si tenéis la suerte de poder leerla, es maravilla pura. Yo os la recomiendo porque es un clásico y es una obra maestra del medio. En el número 2, un cómic que es muy desconocido, pero que yo tuve la suerte de leer y para mi gusto es increíble. El Drácula de Fernando Fernández. Gráficamente este cómic es maravilloso. Es uno de los mejores cómics que me he leído nunca en cuanto al apartado gráfico. Es una auténtica barbaridad del dibujante español Fernando Fernández. Tú te lees este cómic y estás viendo obra maestra tras obra maestra tras obra maestra de lo que es la ilustración. Increíble. Uno de los mejores cómics ilustrados, para mi gusto, que existe. Y sin duda, el mejor cómic ilustrado de terror que hay. Y en el número 1, para mi gusto, el mejor cómic de terror que se ha hecho nunca, From Hell, de Alan Moore. Y aquí estamos hablando de la historia de Jack el Destripador, de ese personaje que asesinaba a prostitutas en Whitechapel en la época victoriana, y el policía, el investigador, el detective que quiere atrapar a ese asesino que hay y que luego descubre lo que descubre, ¿vale? No os voy a hacer spoiler porque la obra es una auténtica obra maestra del medio. From Hell, de Alan Moore. Tienes que tener ya un bagaje para leerte esto, no es fácil de leer, pero es una auténtica barbaridad. Se han hecho un montón de ediciones y yo os lo aconsejo que la leáis porque es obra maestra. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el ranking de los mejores cómics de terror. Como os he dicho, podéis poner vuestros comentarios, aconsejarme cómics y podemos abrir debate y podemos tener una conversación entre todos en los comentarios, pues para conocer más cómics de terror, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.